Huracanes y tormentas, sean todos bienvenidos a un episodio más de tu podcast, Quítate la Máscara. Te saluda tu amigo, el Huracán Rugiente. Y el día de hoy estamos atendiendo a la solicitud de mucha gente que constantemente nos ha escrito de forma privada, de forma pública, en más de uno de los videos que nosotros hemos presentado en las diferentes plataformas. Nos han pedido mucho, oye, ¿por qué únicamente dan una perspectiva? ¿Por qué únicamente nos cuentan las historias de los adictos? Sería interesante observar la misma historia desde otra perspectiva. Hoy, atendiendo a todas sus peticiones, tuvimos a bien invitar a Dani. Daniel hoy nos quiere platicar su historia. Él, a diferencia de la gran mayoría de otras personas que nos han visitado, no tiene un problema con la droga. No directamente, porque seguramente alguna situación debió de haber sucedido. Pero te quiero platicar solamente un poquito. Dani nos viene a platicar la perspectiva de del hijo de un adicto. Esto creo que es sumamente importante para toda la gente que nos pueda estar viendo, para toda la gente que nos sigue y que ha estado familiarizada con el consumo de alguna de las personas de la familia, del papá, del hermano, del esposo, del hijo. Es una perspectiva distinta. Hoy, qué mejor que seas tú, Daniel, quien te puedas presentar para con toda la banda de huracanes y tormentas que nos está viendo, para toda la gente que está familiarizada con el tema, para todas las familias que están viendo este podcast, pudieras presentarte con ellos. Sí, ¿qué tal? Hola a todos, soy Daniel Carrasco, soy ingeniero en comunicaciones electrónica y pues soy hijo de un alcohólico y drogadicto. Ok, Daniel, antes que otra cosa, quiero darte las gracias. Sí. Es sumamente importante decirle a toda la banda. Dani hace algún tiempo nos escribió, nos buscó y dentro de las preguntas que nos hizo es, oye, yo también quisiera platicar mi historia. Si bien es cierto, para muchos de nosotros como adictos es importante. Es más, es necesario que nosotros podamos abrir la parte de nuestra historia, pero para la familia a veces es más difícil. Uh-huh. Está muy criticado, es muy juzgado y eso ocasiona mucha vergüenza, diferentes emociones. Hoy reconozco y agradezco tu valor por venir a este lugar y a querer quitarte la máscara, salir de esta parte anónima y podernos decir qué se siente, qué se vive, qué se sufre, qué se padece, qué se adolece, qué sucede en el hogar donde hay una persona con una adicción importante. Hoy, para todos ustedes, Daniel, ¿nos puedes decir, cuántos años tienes, Dani? 31. 31. Perfecto. Hoy Dani vienes con toda la decisión de quitarte la máscara. Sí, yo, por lo mismo, te voy a invitar a que nos quitemos la máscara, a que podamos hablar sin tapujos, a que dejemos a un ladito como ciertas ideas que pudieran causar prejuicio y empecemos a platicar acerca de cuál es tu perspectiva. Antes que otra cosa, y antes de iniciar, me gustaría decirle a toda la banda, porque de repente nos han preguntado, oye, ¿cómo les podemos ayudar? Oye, fíjate que a mí me gustaría hacerle llegar este podcast a alguien. Quiero decirte un punto bien importante. Para toda la gente que tiene el deseo de querernos ayudar, es bien importante. Puedes regalarnos un like, puedes compartirlo, puedes comentar, y para muchas personas que tienen dudas, si quieres, déjanos una preguntita, déjanos un comentario acá abajo en la sección de comentarios para que podamos atender tus peticiones. Hoy, Dani está aquí justamente por ello. Daniel, 31 años. Antes que nada, me gustaría iniciar esta conversación solamente preguntándote, ¿qué te motivó a ti a levantar la mano y decir, yo quiero contar mi historia? Pues más que nada, viendo los videos, me di cuenta que no solo llegaste a entrevistar a personas que consumían alcohol o drogas, sino también a familiares. Y se me hace importante, sé que el podcast lo pueden llegar a escuchar personas no solamente que son alcohólicas, sino familiares también. Claro. Y creo que mi perspectiva es importante para que la conozcan las personas que son drogadictas, para que vean todo lo que puede influir en un familiar. Ok, es importante justamente esta perspectiva.
De pronto, la ceguera que ocasiona el consumo provoca que no consideremos o no Sí. tomemos en consideración las afectaciones que podemos traer para con la familia. Hoy me gustaría comenzar y tomar como esta parte. ¿Cómo es como tú te das cuenta de qué son las drogas, de qué es el alcohol? Ok, para empezar, el que tiene el problema es mi papá. Ajá. Mi papá a la fecha es alcohólico drogadicto. ¿Y cómo yo me doy cuenta? Yo era niño. Ok. En ese entonces todavía vivía con mi papá y con mi mamá en un mismo cuarto, los dos con mi hermana, un cuarto como del tamaño de este cuarto y pues me empiezo a dar cuenta de una manera muy extraña. Mi papá de día pues era una persona normal, Ujú. entre comillas. No recuerdo que en ese momento tuviera temas tanto con el alcohol, pero los únicos recuerdos que yo tengo de noche de mi papá es que estaba buscando cosas. Ok. Estaba buscando cosas, misterioso, no podía hablar. eh, Como que le comentabas algo y como que se le trababa la La- lengua. Ese es el recuerdo que yo tengo de mi papá de muy niño. eh, y pues no sabía cómo interpretarlo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta o cómo asocio que ese comportamiento tiene que ver con las drogas por mi mamá? Mi mamá recuerdo que en una conversación me comentó que mi papá consumía drogas. No entendía obviamente en ese entonces que era un consumo de drogas, pero lo asocié lo asocié, perdón, con esta extrañez que veía yo de mi papá, que buscaba cosas, viendo a través de las cortinas, ¿no? Si alguien como si lo seguía, como si lo siguiera. Alguien, ese es el primer contacto y asocié esa extrañez eh, con las drogas. Ya después, más adelante, me di cuenta que no era solamente esa extrañez, no era pues un problema que pues, causó más adelante muchas tristezas. ok. Ahorita que tú me dices esta parte de que tu mamá te comentó que tu papá consumía drogas, Sí. ¿qué edad tenías cuando esto Y sucedía? yo creo que tenía alrededor de 6 o 7 años. 6 o 7 años. Sí. ¿Sabías qué eran? ¿Sabías? ¿O nada más fue como de, es que tu papá consume drogas y ya? Me daba una idea, pero yo creo que no me daba la idea de la magnitud tal vez que eso generaba. Era muy pequeño. Para mí era algo extraño, nada más. Cuando mi mamá me contó, me lo tomé así normal. Ya a través de los años, entiendo que es una enfermedad progresiva la que Ujú. se llega a tener. Ya a través de los años, pues todas las situaciones que eran extrañas se fueron incrementando en situaciones donde se perdían cosas de la casa. Se perdían cosas de la casa, mi mamá la veía más preocupada, eh, mi papá constantemente cambiaba de trabajo y esos fueron los primeros síntomas que yo vi de mi papá, donde me di cuenta que las drogas, que el consumir drogas no estaba bien, ¿no? Ok. Algo había ahí de extraño. Ok, tú eres Ajá. más grande que tu hermana, más pequeño. Soy a un año y medio más grande que mi hermana. Ok, tú eres el varón, el primogénito, y So- por ende, dime, sí, dime. sí soy el más grande. Ok, Ajá, entonces, tú sentías como cierta presión, no sí. existía, ¿sí? ¿En qué momento tú descubres qué son las drogas? Porque digo, una cosa es como esta breve información Ajá. que te dicen, oye, tu papá consume drogas, pero ¿en qué momento tú descubres qué son las drogas? Pues yo me di cuenta por mi papá, realmente, y mi mamá creo que dentro de su manera de ser trató de explicarme que era como el alcohol, ¿no? Y que eso era lo que consume mi papá. Y yo no recuerdo que en la escuela, al menos en la primaria, me explicaran algo que fueran las drogas. Mm. Fue a través de mi mamá. Y como toda mi familia es alcohólica, entendía que las drogas, pues de alguna manera causaban algo parecido al alcohol. Ok. Ujú. Dentro de esta infancia, y para mencionar, Sí, quizá no específicamente de 6 7 8 sino de los 6 a los 12 años, ¿qué recuerdos tienes tú de tu papá? un padre ausente, completamente, muchos trabajos.
Me acuerdo que años no estuvo. A la que siempre vi fue a mi mamá. Pero un padre completamente ausente. En una temporada se fue a Estados Unidos. Yo me acuerdo, yo era muy niño, yo no quería que se fuera. Y él se fue con la promesa de mejorar tal vez una economía. Se fue a Estados Unidos, no sé cómo le hizo, pero fueron unos 2 años hasta que lo deportaron, que no sé, nos llamaba cada 3, 2 meses, pero era una alegría. Siempre que nos mandaba, yo me acuerdo que me ponía muy contento porque hay un cariño, ¿no? Hay un cariño por él, pero se perdía completamente. Hablas de ausencia, Ujú. hablas de cambios de trabajo. Así es. ¿Había algún comentario adicional por parte de mamá que te dijera o que te explicara esas ausencias? No, no, la verdad es que nunca como que trató de explicarme esas situaciones. Eh, yo a través de las experiencias que vivía me di cuenta de muchas cosas. Y más adelante me di cuenta que no solamente era pues la extrañez que él tenía, sino el sufrimiento que mi mamá tenía también de vivir con una persona alcohólica drogadicta. Claro, ahorita que tú Sí. haces esta mención, digo, a mí me resulta muy fácil identificar algunas cosas. Muchas veces en el consumo, Ja. y te digo esto porque yo traigo el recuerdo del día de ayer. Ayer estaba platicando yo en un Sí. centro y les decía que yo recuerdo a un amigo mío Ujú. que iba por mí a mi casa. Él ya tenía un hijo y con su hijo salíamos a fumar marihuana. Ujú. Y él llevaba de la mano a su hijo, ¿no? ¿Por qué comento esto? A veces uno cree, Sí. no nos están dando cuenta. Y ahorita que yo te escucho a ti, el no poder hablar, Sí. ¿no? Dices la boca un poco trabada, el estarse sumando a las cortinas. ¿Qué pensabas? ¿Recuerdas que hubiese algún pensamiento cuando tú veías esas cosas? Yo creo que desde ahí te empieza a costar trabajo formar como conciencia de lo que está sucediendo, porque definitivamente son cosas extrañas. Yo cuando me haces esa pregunta, lo primero que se me viene a mi mente es diciéndome mi mamá comentarios para mi papá. ¿Sabes? Dile que esto, dile que por qué se droga, dile que por qué el otro. Es lo único que yo recuerdo. Dentro de todo lo que hizo mi papá, creo que siempre fue muy cuidadoso de mantener ese tema como oculto o como aparte. Pero fue eso. Ok, ya entra la adolescencia, porque ahorita que tú Ajá, mencionabas esta parte de ausencias, antes de prender la sí, cámara hablábamos un poquito acerca de es en la infancia donde de repente hay comentarios de otros niños. sí, Hay anhelos de un día del padre, ver a papá, un día sí. del padre, convivir con él en la escuela. Generalmente en las escuelas, en las primarias, siempre hay eventos donde incluyen a los papás, a las Ujú. mamás. ¿Qué pasaba en la vida de Daniel? Eh, pues de alguna manera no es que mi papá no estuviera, es que eran los únicos momentos que él trataba de estar. Ok, ¿Sabes? Como decir, yo fui a esa visita y esa es mi chamba ok, y me voy a perder un año completo. Entonces, yo creo que por esos pequeños momentos que mi papá pudo acercarse es al día de hoy que yo me sigo acordando de él y seguimos batallando y luchando para poder sacarlo de este problema que él aún tiene. ok. Ya en la adolescencia, digo, empieza una diversidad y una Ajá, apertura a un mundo mucho, muy diferente. Decías tú ahorita, en la primaria no te hablaron, no te enseñaron mucho ajá. acerca del tema, pero dada la secundaria, llega información, qué son, cómo son, para qué sirven, qué ocasionan, todo lo que tiene que ver con las drogas. Sí, ahí pues ya, ahí sí ya ahí hubo más pláticas en la escuela de que eran el tema de drogas, pero creo que sí lo vives muy distante. O sea, es muy distinto que te digan, ¿sabes qué? No te drogues porque es malo y dices, bueno, no, sé que es algo que no tengo que hacer, a tener una persona drogadicta en casa. Yo te puedo decir que los momentos más tristes y los peores, y hasta pues, me da mucho sentimiento recordar, los peores que yo tuve fueron en secundaria, porque fue el momento en el que la drogadicción de mi papá creció muchísimo. Eh, y recuerdo muchas escenas, pues muy tristes,
¿no? Que pasaron alrededor de la drogadicción. Fue la peor. Yo recuerdo que en esa época fue cuando mi mamá decidió separarse de mi papá. Tú mencionas varias escenas o diferentes Ajá. escenas. Eh, ¿Podrías platicarme una de ellas? Sí, no, hay algunas que me generan bastante tristeza. Por ejemplo, me acuerdo que nunca éramos una familia carente. Nunca, mi papá siempre tuvo trabajos esporádicos, pero una de las recuerdos tristes que yo tengo es que, pues de alguna manera, el tratar de comprar pues, pequeños mueblecitos para la casa. Como te comentaba, vivíamos todos en un cuartito y había una cocina, no tenía loseta, vivíamos, pues, yo recuerdo que con lo mínimo, y me acuerdo que mi mamá en estas tiendas como Electra sacó una sandwichera y sacó algunos electrodomésticos para la casa y pues los sacó a pagos y era muy complicado poder pagar esas Claro. cosas y recuerdo que un día ya no amanecieron esas cosas y mi papá se las había llevado. Entonces yo recuerdo a mi mamá muy triste, ¿sabes? Por esa situación, porque pues yo notaba cómo con su esfuerzo trataban de comprar algo y las cosas desaparecían. Fue en esa época en la que yo empecé a ver que en mi casa se perdían muchas cosas. Había hurto. No, nunca hubo violencia física. Mi papá fue muy cuidadoso en esa parte, pero sí hubo mucha violencia emocional. En esa época yo me acuerdo que mi papá empezó a combinar alcohol y drogas. Y la combinación, al menos que yo viví en casa, que tuvo mi papá de alcohol y drogas, fue horrible. Todos los días llegaba tomado y lo primero que llegaba a hacer, a veces llegaba golpeado, a veces llegaba pues enojado. Me di cuenta que engañaba a mi mamá. Son cosas muy difíciles de ver. Vi a mi mamá muchas veces llorando en las noches, ¿sabes? Cuando mi papá llegaba a la casa, lo primero que hacía era subirle al estéreo, eh, volumen 30 y vamos a seguir la fiesta. Mi mamá estaba a unos metros y yo también estaba a unos metros en el mismo cuarto. Y pues viendo pura locura, ¿no? ¿Qué sentías? Eh, pues yo creo que mucha desesperación, me acuerdo que sentía mucha desesperación, tristeza y algo que siempre sentí fue mucha impotencia, porque siempre sentí que mi papá me minimizó mucho, ¿sabes? De decir, o sea, ¿tú qué me vas a enseñar? Tú no sabes nada. Y siempre, pues viendo desde el rincón, ¿no? Como cada vez el problema de mi papá se acrecentaba y veía más mal a mi papá. Cuando yo te escucho y cuando yo he Ajá, escuchado al hijo, a la hija, a la esposa de una persona con el problema, con la enfermedad de las adicciones, muchas veces he escuchado como esta parte de ajá. ver llorar a mamá. Es bien triste. ¿Qué pasaba por tu mente o qué sentías, si es que tienes el recuerdo, Ajá. al verla llorando? No, pues eh, es una tristeza muy fuerte que sientes por dentro. Me acuerdo que tengo recuerdos de despertar 3 4 de la mañana y mi mamá llorando en su cama, ¿sabes? Y yo no entendía a veces del todo, ¿no? Eh, Llegué a ver a mi papá, eso es muy triste también. Pues yo creo que lo que un niño quiere de su papá es verlo como grande, como fuerte, y yo vi llegué a ver a mi papá en situaciones muy lamentables, ¿sabes? O sea, rogándole a mi mamá por dinero. Me acuerdo mucho de una vez que yo iba para la escuela y mi papá no estaba en casa. Ya tenía problemas, vivíamos con mis abuelos Ujú. y ya tenía muchos problemas mi papá en la casa y recuerdo que iba para la secundaria y abrí la puerta y mi papá estaba acostado afuera de la casa y fue la primera vez que yo me di cuenta que mi papá tenía un gran problema porque es triste ver un papá flaco, sin cortarse el pelo. eh, Hoy entiendo que seguro fue a buscar droga o a consumir droga y pues ya no le abrieron la puerta, ¿no? Y se quedó afuera y solamente vi como entró como muy triste a la casa. Y pues esas escenas se te quedan mucho, ¿sabes? Porque pues mi mamá, y desde su niñez siempre fue una mamá muy, que tuvo muchas carencias, ¿no?
Y vivir con un papá así es de muchas carencias. Claro. Es de muchas carencias. Algo que hemos mencionado aquí, que Ajá. en la vida, la casa donde habita un adicto, hay miseria. Y Sí, no necesariamente refiriéndonos al tema económico, que también es muy importante, pero hay miseria emocional. sí, mucha. Ahorita que tú me platicas esto, yo puedo preguntar, o se me ocurre a mí pensar, ¿tú platicabas con alguien acerca de esta situación? Jamás, ¿Por qué? jamás. Quiero mucho a mi mamá, pero la verdad no se lograba entablar una conversación como emocional. O al menos yo sentía que no me iba a entender la tristeza que en ese momento sentía y sentía que era darle una carga más. No, el hecho de decir, además de preocuparte por mi papá, te tienes que preocupar porque yo estoy triste. Entonces me empecé a cerrar mucho y yo soy muy serio a veces en mi casa. Me gusta esos problemas como llevármelos y yo me los llevé a la escuela. Yo me acuerdo, ellos no lo saben, pero yo me acuerdo que yo iba muy bien en la escuela, ¿sabes? Siempre fui el niño de 10. Y cuando se acrecentó ese problema, yo me acuerdo muy bien que empecé a bajar mis calificaciones por completo. Y iba muy triste, siempre iba muy triste a la escuela, ¿sabes? Y iba con el miedo de que mi papá no llegara tomado a la casa o que se fueran a perder cosas ¿Alguna de vez la te llegó casa. a presentar a tu escuela tu papá? Jamás. No tengo en la secundaria, eh, conmigo no tengo algún recuerdo de algún seguimiento personal. Es muy triste a veces, y eso sí me gustaría comentarlo, es muy triste para en este caso, un hijo de algún drogadicto, crecer y que tus papás no te conozcan. Al día de hoy, yo lo puedo decir, mi papá no sabe que estudié, no sabe, sabe nada más mi fecha de cumpleaños, ¿no? No sabe los gustos que he tenido, las dificultades que he pasado, eh, son desconocidos, ¿sabes? Y eso es triste también, ¿no? Que no te conozcan. Ahorita que estábamos platicando antes de Ujú. prender la cámara, me llamó mucho la atención porque dijiste, en algún momento a ti te tocó tener un acercamiento con él en un centro de Así rehabilitación. es. ¿A qué edad sucedió eso? Mi papá ha estado en muchos centros de rehabilitación. Eh, yo me acuerdo que el primer acercamiento con una casa de rehabilitación fue aproximadamente a las 6 7 años. Yo me acuerdo no tal vez como 7 8 años, más o menos. Yo me acuerdo entre pláticas que, que tenían mis papás, que decían que él ya tenía un problema y se acercó a un centro de rehabilitación cristiano. Ahí estuvo muy bien 3 años, si no mal recuerdo, y fue el primer acercamiento. De hecho, yo me acuerdo que yo viví en un centro de rehabilitación cuando era niño. Estuve ahí viviendo 2 años en el primaria. ¿Qué había? ¿Qué no había? ¿Qué te decían? Híjole, pues sí, yo creo que el hecho de que nadie te explique qué está pasando, te vas formando un criterio y vas normalizando muchas cosas que no son normales. Yo me acuerdo haber visto en esa casa de rehabilitación a mucha gente en ese momento más mal que mi papá. Claro. A veces tocaban en las noches, era por Tepito, me acuerdo, y pues la zona no era muy bonita. Entonces me acuerdo haber visto siempre eh, pues personas como peligrosas, ¿sabes? Ahí con las que convivíamos porque comíamos con ellos. Claro. Eh, tienes este primer acercamiento. Ujú. Dices tú, no había quien te explicara Nada, qué hacías ahí, nada, cuánto tiempo ibas a estar, nada. nada, nada. Mamá, ¿dónde estaba? Mm, nunca encontré algún comentario. Mi mamá es muy buena persona. Siempre, ya sabes, las mamás siempre andan muy al pendiente. Anduvo muchos años muy al pendiente de mi papá, muy al pendiente de nosotros, pero nunca hubo alguna plática de lo que estaba pasando y de lo que sentían. Yo describo el camino que yo he recorrido como muy solo, ¿sabes? Porque nunca nadie me explicó qué es lo que estaba pasando. Eh, yo creo que en esa búsqueda de estar encontrando respuestas, también llegué a parte del podcast, ¿no? Ahí sí me ha dado más entendimiento de muchas situaciones que yo viví, ¿sabes? Y ahí también te das cuenta
que no viviste una infancia normal. Como te comentaba ahorita, ¿no? Yo no sé, desconozco. Eso yo lo empecé a vivir un poco cuando yo ya iba en la universidad, pero yo no sé qué es ir un domingo en familia a comer. No sé qué sea, ¿sabes? Yo no sé qué es que tus papás te lleven juntos de vacaciones. Hasta mis 20 años que yo pude conseguir por mis medios para poder irme de vacaciones, no sé qué es irte a vacacionar en familia, no sé qué es comer en familia, no sé qué es que se sienten contigo a platicar de algún tema que te pase en la escuela. Y eso es triste, pero te lleva una vida muy solitaria. Claro, es bien complicado tener que identificar que a veces la gente fuerte se hace fuerte a través de putazos. Sí, Se hace fuerte a través de abandonos, sí, de soledades, de responsabilidades que a veces no nos tocan o sí, no les tocan. Y digo no les tocan porque creo que un niño no elige esa parte de decir, sí. yo quiero que mi papá sea drogadicto. Hay banda que, y yo lo he platicado aquí, yo recuerdo a mi papá no es alcohólico, no es adicto, pero sí en algún momento lo llegué a haber tomado. Sí. Y yo recuerdo que mi papá me hablaba de una forma diferente, me trataba de una forma diferente. Y entonces yo pensaba, pues no es tan malo estar borracho, Sí. ¿no? Cuando hablamos de esta parte donde vives en un tiempo en un lugar, este constante estar migrando, estar conociendo más y más y más lugares, ¿en qué punto tú te separas o se separa tu mamá y tu papá? Yo me acuerdo que en el primer centro de rehabilitación que yo recuerdo que cuando estuve con él, te digo que fue como a los 6 7 años. Años después, mi papá tiene un problema legal, se podría decir, y es donde ingresa la primera vez a la cárcel. Él ingresa a la cárcel y en esa época que él ingresa a la cárcel, pues ya las fricciones con mi mamá son cada vez mayores, ¿no? Entonces en esa época mi mamá decide pues que ya no va a estar con mi papá, ¿no? Que ya no le hace bien. Entonces desde esa época yo creo, si no mal recuerdo, 12 13 años es cuando yo dejo de ver a mi papá, digamos que vive en mi casa, Ujú. pero siempre ha habido un seguimiento. Como lo comentaba, al día de hoy mi papá tiene 52 años y sigue consumiendo drogas, ¿no? Ok, este seguimiento a los 12 años, eh, pienso, lo primero que se me Ajá, ocurre es un niño buscando a un adulto. sí. Un niño responsable buscando a un adulto irresponsable. Sí, no, y es bien, es algo que yo he platicado mucho con mi papá, porque mi papá me ha reclamado a mí, tú me corriste de la casa. O sea, me lo ha comentado así, y algo que yo le he dicho es, pa, yo era un niño, ¿sabes? Yo tenía 11 años, 12 años cuando tú te fuiste. ¿Por qué me sigues haciendo responsable de muchas cosas que, o sea, yo ni a lo mejor algún carácter bien tenía formado en esa época? De ahí en adelante mi papá estuvo en la cárcel, fueron 6 meses, él sale de la cárcel y yo creo que sí cambió algo dentro de él cuando estuvo en la cárcel. De ahí hubo muchos centros de rehabilitación en los que en el que él estaba y pues a los que los íbamos a ver. Lo íbamos a ver, perdón. ¿Tú lo fuiste a visitar a la cárcel? Sí, en la secundaria. La primera vez estuvo 2 veces en la cárcel. La primera vez estuvo medio año y ahí no lo fuimos a visitar. Nadie. Y O quien sí. no, lo iba a visitar ahora sí que sus papás, pero él no sé si de alguna manera sabía que no iba a estar mucho tiempo, que nos dijo, ¿sabes qué? Este medio año no nos visites. Ujú. Ok, él tiene esta primer llegada Ajá, a un centro de reclusión. Sale y mencionas tú, vinieron ingresos a tras centros sí, y y centros y centros. centros y centros. Ajá, ¿Tú lo ibas a ver? sí, la mayoría de veces sí. ¿Qué era lo que te decía? Híjole, fíjate que siempre he considerado a mi papá una persona muy inteligente
y muy diferente, ¿sabes? De alguna manera sí tiene muchas capacidades desperdiciadas, yo digo, pero siempre es esta parte de decir, esta ya es la última, ¿sabes? Cuando no es la última. Y es muy triste porque, lo digo también como hijo, es muy triste ver cómo tu papá cada vez va decayendo, ¿sabes? Yo al día de hoy, a como yo recuerdo a mi papá, o sea, yo veo a mi papá y es una persona, él no lo nota, ¿no? Pero es una persona tremendamente ansiosa. Ya no puede estar quieto eh, en, 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 en algún lugar y siempre sus comentarios, un comentario que él tiene mucho es no pasa nada. No pasa nada, hijo. No, eso es para que tú aprendas también, ¿no? Esto te da carácter a ti. No pasa nada, hijo. No, esa es su frase de que tiene mi papá. No pasa nada. Fíjate, estaba pensando ahorita que te preguntaba esto de qué te decía, cómo era la forma de conducta. Aquí y en la mayoría de centros de rehabilitación, cuando yo doy sesiones, cuando yo voy a visitarlos o alguna situación así, porque yo trabajo con adictos, de repente yo soy quien les digo. La mentira más común dentro de los Sí. centros de rehabilitación es, ya entendí. Sí. Y estaba pensando en preguntarte, ¿cuál era la mentira más común que tú escuchaste de tu papá? Pues yo me voy por esa. ¿Y sabes qué? No pasa nada, ¿no? Tú no viviste lo que yo viví. Y ya, esta fantasía, ¿no? Que traen ellos de en un par de semanas querer hacer todo lo que descompusieron en mucho tiempo. ¿Sabes? No, vamos a hacer esto y nos vamos a ir acá y vamos a llegar a tal lado y ve, ya traigo unos tenis ahorita y soy el mejor de aquí. Eh, yo lo he notado en tus podcasts y traen esta filosofía de sentirse los más chingones. Siempre. Entonces, siempre mi papá, al lugar al que va, siempre es el más chingón. ¿Sabes? Y creo que esa misma manera de ver las cosas es lo que lo ha llevado a no obtener su recuperación por completo. Ok, hubo un segundo ingreso Sí, a la a la cárcel. cárcel. Ese yo creo que es el peor, porque ahí sí fue cuando lo íbamos a visitar. Yo tenía alrededor como de 18, 19 años, más o menos. Y pues ahí sí ya, eh, pues de alguna manera quieres engañarte de que tu papá no hace cosas malas, ¿no? Eh, pero pues ahí te das cuenta que no. Mi papá, o sea, no llegó por santo a la cárcel, ¿no? Llegó por algunos temas pues que considero fuertes, la primera vez y la segunda vez, ¿no? De hecho, la primera vez yo dudé mucho, dije, no lo hizo. Eso que pasó, no me gustaría comentarlo, pero dije, él no hizo eso. La primera vez que cayó en la cárcel y la segunda vez que cayó en la cárcel dije, lo dudas, ¿sabes? Lo dudas dentro de la paranoia que traes de la droga, ¿no? Entonces, ir a la cárcel es un proceso muy complicado. Ahí, ahí es donde yo quería tocar un poquito, porque yo te hablo, Ajá. ahorita estamos como sin contrapuntear o sin polarizarlo, tú tienes una visión, yo tengo Sí. una visión. Yo viví la cárcel desde adentro, Ujú. aún sabiendo que yo era quien lo había hecho, quien yo era la persona que se había Ajá. buscado ese resultado. Yo decía, es que yo quisiera que alguien me viniera a ver. Sí. Yo te voy a ser muy sincero y lo he platicado con César, lo he platicado con alguna de mi banda y les digo, yo tenía en mente el hecho de decir, yo no quiero que vengan. A mí me causaba mucho conflicto que fuera mi papá o que fuera Ajá. mi mamá porque decían, no se lo merecen. Sí. Sí, sí, fíjate que me acuerdo que la primera vez que mi papá estuvo en la cárcel cuidó un poco eso, ¿no? De que no fuéramos. La segunda vez, como estuvo años en la cárcel, pues teníamos que ir a verlo. Pero yo lo comento como hijo, ir a ver a un papá a la cárcel es un tema, además de complicado, muy triste. ¿Cómo era? ¿Cómo fue para ti? Pues desde que te paras y no teníamos todos los recursos en ese entonces, desde que te paras en la mañana,
que ve por el famoso pollo rostizado, que ve por la sopita afuera, que el jabón que le hace falta. Desde ahí es bien complicado. Y llegar a la cárcel, eso yo me acuerdo muchísimo. Y es muy triste. Y llegar a la cárcel y ver las rejas y todos apiñados esperando la visita. Y ver, yo me acuerdo mucho la primera vez que vi a mi papá en la cárcel y ver a tu papá todo de beige, con la multitud llena de personas que a lo mejor ustedes no lo notan, pero se ven malas, ¿sabes? Se ven maleadas, se ven todas cicatrizadas, se ven, o sea, no sé cómo describirlo, pero se les nota que se drogan por Sí, completamente. no, o sea, lo culero se ve de lejos. Ajá, y llegas con las bolsas y lo primero que hacen es pues, que te quitan las bolsas, ¿no? Y ver a mi Te papá. ayudo, te Sí, te ayudo. ayudo. Y dice y mi papá, verlo loco. O sea, esas cosas te ponen bien. No, no se las quiten, que no vamos acá. Llegar a las carpas y saber que tienes 1 hora, 2 horas, un par de horas para conversar con tu papá, pues es triste, ¿no? De repente ver a tu papá golpeado, de repente ver a tu papá aferrado. Yo trataba de comprenderlo también y hay una comprensión que hacemos como hijos, porque yo entiendo que no es fácil estar en la cárcel, no es irte de vacaciones y también no llevarle problemas, ¿no? Uno hace mucho esfuerzo para ir con la disposición nada más de escuchar, de estar con tu papá, de conocer qué siente. ¿Sabes? Eso es complicado. Yo recuerdo que las veces que fui a ver a mi papá, nunca hablé de lo que a mí me hacía falta y de las carencias. Siempre era hablar de esa persona, ¿sabes? Y siempre desde el punto de te estoy entendiendo que estás en un lugar complicado, ¿no? Me acuerdo mucho una vez que no pudimos ir porque mi hermana la operaron. No pude, ¿cómo avisas, no? Que no vas a llegar. Y el pesar de decir, mi papá me está esperando, ¿no? Mi papá me está esperando ahí 3, 4 horas con todas las personas. Pues son situaciones muy, muy complicadas, ¿no? Ahí en esa temporada mi mamá ya no iba a ver a mi papá, pero su mamá de mi papá, una fidelidad. Ya es grande, mi abuela es muy grande y no sabes todos los esfuerzos, a lo mejor mi papá no se daba cuenta, todos los esfuerzos que hacía mi abuela para irlo a ver, ¿no? De verdad, a veces nos íbamos con 100, 200 pesos y tú sabes que te revisan y todo lo que te quitan al principio. Y en cada puesto que pasas para pasar a la cárcel, 5 pesos, 10 pesos, ¿no? Y vivir eso con mi abuela, y te separan cuando llegas a la cárcel, hombres por un lado y mujeres por otro lado, ¿sabes? Y con las bolsas, ¿no? Es algo muy, muy complejo y es muy triste ver a un papá así. Y deja de eso, yo siempre considero a mi papá como con mucha capacidad. Y ver a una persona tan capaz en ese estado es muy triste. Ahorita que te escucho, o sea, me es imposible no pensar como en puntos que a veces o que durante un tiempo quizá pude haber recordado, ¿no? O tenía quizá un poco más frescos. Y ahorita, digo, creo que el episodio anterior y el de Sí. hoy me están como reavivando ciertos recuerdos. Pienso en dos cosas. Uno, la parte que yo como adicto, Sí. yo que viví la otra parte de la cárcel, no vi. ¿Cuál? Allá yo fui a grupos de alcohólicos anónimos. Y estando ahí, hablaban justamente de las filas interminables de visita. Sí. Justamente hablaban de las mamás, las esposas, que tenían que llegar con su poco o mucho de comida, con la esperanza de ver a su interno. Sí. ¿Tú recuerdas cómo fue esa primera conversación que tuviste con tu papá? ¿Qué te dijo o qué te dijiste estando en la cárcel? No me acuerdo si precisamente fue la primera, pero en muchas de las conversaciones lo vi llorar, ¿sabes? Lo vi ¿Qué decía? llorar, pues mucha culpa. Algo muy curioso, creo que de las épocas que mi papá no consumió drogas fue estando en la cárcel. Esos 5 años, 4 o 5 años que se aventó en la cárcel, estoy segurísimo que no consumió, ¿sabes? Y estuvo muy lúcido y yo me daba cuenta que sentía mucha culpa con nosotros. Sí, estaba muy agradecido, con nosotros, pero pues era de mucha culpa, ¿no? Que lo fuéramos a ver ahí. ¿Mamá te decía algo al respecto de que fueras?
No, como te comentaba, mi mamá como que a veces no es de muchas palabras, no me preguntaba nada, ¿sabes? Solo era, voy a ver a mi papá con mi abuela y nada más, no me decía nada. A veces me preguntaba cómo está bien, pero no más. Ok. Estuvo 5 años, sale, Sí. reivindica su camino o regresa al mismo Eh, punto. una temporada, Ok. estuve viviendo una temporada en casa de mis abuelos. Una persona así es muy conflictivo él. Y se termina peleando con mi abuelo y su papá. Se iban a agarrar a golpes y mi abuelo lo corre de la casa. Entonces él empieza a rondar, a irse a rentar. Y ahí es donde es la temporada que he pasado sin ver más tiempo a mi papá. Eh, Me separé un poquito, un par de años no le hablé, tenía mucho coraje con él. Yo estaba en la universidad y es bien complicado estar sin un papá. Mi mamá siempre ganó el mínimo, siempre ganó el mínimo mi mamá, y estar sin un papá y con una mamá que a lo mejor no te daba mucha guía en muchas cosas es muy complicado. Es un camino solitario. Eh, Pasar la universidad. Yo veía que muchos compañeros luego se iban de viaje, ¿sabes? Entre ellos mismos y el a veces es algo tan sencillo que no puedes hacer por las limitaciones que tienes que, que fue difícil. Él estuvo retomando y él estuvo rondando en algunas casas. Sé que cayó en otro centro de rehabilitación, pero para él, ya no tanto para mí, porque yo empecé a entender ya muchas cosas, pero sé que para él fue la parte más compleja, porque cada vez que lo veíamos, ya tenía lo veías físicamente más degradado, ¿sabes? Y yo sé, y yo lo entiendo, y también por los podcasts que he escuchado contigo, que la droga no solamente les afecta emocionalmente, sino pues mentalmente, porque es muy diferente a la persona que yo veo hoy a la que yo conocía, ¿sabes? Se nota que algo ya no anda bien dentro de sus actitudes. Ahorita que te escucho preguntándome yo, ¿qué edad Ujú. tenías tú cuando estabas en la universidad? Como no sé, de mis 20 a mis 25 años, 20 a recuerdo. 25 años. Ujú. ¿Qué te hubieras gustado escuchar de tu papá a esa edad? Y fíjate que a veces sí, esa pregunta sí me la he hecho, y a veces no es ni tanto la ayuda a veces que pudieran darnos. Es el que alguien se preocupe por ti, de lo que estás haciendo. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Qué estudiaste? De verdad, yo al día de hoy le puedo preguntar a mi papá qué estudié y no sabe. Y pocas personas saben. No, eso es triste. ¿Qué estudiaste? ¿Qué te gusta? Eh, ¿A dónde fuiste? Yo estoy seguro que al día de hoy mis papás no saben en muchos lados en los que he estado. ¿Sabes? Y el tener esta confianza de tener alguna persona con la que puedas platicar cómo te sientes. No, a mí al día de hoy todavía me cuesta mucho trabajo expresar muchas de las emociones que yo traigo, pero pues nunca hubo esa parte, ¿sabes? En sentirme más que nada escuchado, pero no intermitentemente, ¿sabes? Y eso yo lo digo sinceramente, o sea, yo podía ir a ver a mi papá al centro de rehabilitación el domingo, pero no se soluciona, o sea, no puedo, Sí, por no. más que él quisiera generar un diálogo conmigo, no se genera así. Y aparte no hay continuidad, No, no, exactamente, no hay este vínculo que pueda tener mayor así cercanía es, de conocimiento, de yo saber qué eres, quién eres, así qué te es, gusta. Oye, ¿y a qué juegas? Oye, vamos a jugar. O sea, exactamente. cosas que pudieran ser para muchas personas insignificantes. Hoy que tengo esta oportunidad, digo, de verdad, para mí creo que estoy recibiendo Ajá. también cosas muy importantes para mi vida. Ujú. Hablas de intermitencia. Un papadicto es un papá ausente, un papadicto en recuperación es un papá intermitente. Sí. Aún con militancia continua dentro de los grupos, aún este, con una base sólida, porque Sí. también hoy desmitificando y quizá desengañando una parte importante, llegamos a los grupos y de repente en los grupos se nos dice grupo, 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 grupo. Ahorita la familia pone pausa, Ujú. pero creo que
el punto que tú observas, el punto que tú hoy me hace ser consciente de decir, tú esperabas algo, tú Sí, esperabas claro, cercanía, tú claro. esperabas, dices algo muy atinado, ni siquiera materia. Ujú. ¿Cómo te fue hoy? Sí, es algo que, o sea, a lo mejor muchos lo ven como normal, pero yo no, o sea, de verdad no sé qué es eso, ¿sabes? No sé qué es ese tipo de cosas tan sencillas que son de vida diaria que a veces uno no se da cuenta qué tan importantes son para un hijo, ¿no? Una mera pregunta nada más, ¿sabes? Y al contrario, ¿no? O sea, pues de este lado yo he tratado como de preguntarle qué siente, yo más comprensible, ¿no? Por la situación. Yo no sé si esté bien o esté mal, pero justifico mucho el que él sea adicto, ¿no? Porque entiendo, él me ha comentado también que no es fácil dejar las drogas, ¿no? Y menos la droga que él que me comenta que era muy adictiva, ¿no? Entonces, pues tratas de hacer algún esfuerzo de aquí para allá, pero pues también es a veces complicado el no recibir tú, ¿no? O sea, uy, tú eres mi papá, ¿sabes? Tú eres mi papá, o sea, Sí, el intercambio de papeles o el intercambio de roles donde él recibe de ti sí, y no viceversa, porque sería, lo ordinario sería que tú estuvieras recibiendo de él protección, seguridad, claro, afecto, economía y demás cosas, ¿no? sí. Ahorita que te escucho, pienso mucho en la parte de, tú hablaste en algún momento con tu hermana acerca de eso. Sí, yo creo que con la que he tenido un poquito de acercamiento es más con mi hermana. Yo considero que éramos muy distantes, pero cuando empezamos a tener o empecé a tener un poquito más de acercamiento con mi hermana fue precisamente por la causa de mi papá, porque yo y mi hermana somos más mi hermana. Las mujeres son mucho también de estar ahí muy presentes, de empezarlo a buscar de alguna manera lo que nosotros le podíamos ofrecer con la esperanza de que él saliera de eso es, pues si está en un centro de rehabilitación, a nuestras posibilidades ir a verlo, ¿no? Y ahí es cuando empecé a conversar un poquito más con mi hermana de la situación, eh, que de alguna manera, eh, pues sí comentas algunas cosas, pero pues estás más en la angustia de ver qué hacemos, ver qué a veces qué llevamos de comer, ver a dónde lo vamos a encontrar, que a veces profundizar un poquito más en la situación. Socialmente, eh, digo, Ajá. principalmente ahorita el tema del silencio, para mí me es muy Sí, importante. Cuando yo trabajo con la familia y con adictos también, les digo, esta enfermedad tan perversa provoca división en las familias, sí, provoca un aislamiento completo de ya no vamos a ir a la casa de la abuela porque van a preguntar por sí. él, porque van a preguntar dónde está, porque van a preguntar ahora qué pasó. Y te lo digo desde mi Ajá. experiencia. Mis papás, yo llegué a ver cosas o como escenas donde, no, pues no sé. O yo me daba cuenta Sí, que de repente el fin de año que pasábamos en casa de la abuela, ya no íbamos. sí. Porque preguntaban. Un día, bien, te lo platico como experiencia, un día mi papá, ante una situación muy, muy complicada que hubo, en la cual pasaron cosas Ujú. importantes, cuando regresamos a casa, mi papá destapó una botella de alcohol, tequila, y se empezó a servir. Ujú. Pasó 40 minutos y mi papá estaba llorando reclamándome. Creo que aquí es donde entra el punto de observar o de poder Sí. identificar. ¿En ti en algún momento existió esa curiosidad por conocer de las drogas? No, yo creo que les temía, porque yo al día de hoy he visto lo que las drogas hicieron de mi papá. Y si tú lo ves hoy físicamente, mentalmente y emocionalmente, eh, pues no, es muy distinta al papá que yo recuerdo cuando yo era niño. Aún dentro de que él consumía drogas en ese entonces, es muy distinto. Y por ese respeto, mira, drogas no. ¿Sabes? Siempre me he mantenido alejado. No. El comentario que te hacía hace ratito era justamente encaminado a que
mucha gente cree que el ejemplo es determinante y no No, necesariamente. El ejemplo influye, sí, la parte de lo que tú aprendes, pero también diciéndolo con las palabras que considero yo que son las adecuadas, marca. sí, y sabes que siento que ayuda también, es de alguna manera los centros o agrupaciones no solamente ayudan a veces al adicto, ayudan a la familia. Y yo siento que senté muchas bases debido al primer grupo que mi papá cayó, porque encontramos gente muy centrada. Yo me acuerdo que encontré gente muy centrada y de alguna manera recuerdo que el centro era cristiano y de alguna manera te impregnas desde niño de algunas cosas, ya no por tu papá, pero sí por esas situaciones en las que dices, ¿sabes qué? Esto está mal, esto está bien, ¿sabes? Entonces, eso ayuda bastante también. Algo que nosotros estamos muy familiarizados con la parte de la adicción activa Ujú. y obviamente el tema de las reincidencias va agudizando la enfermedad, va Sí, agudizando el síntoma, va provocando eso que tú me decías hace un momento, de repente el darte cuenta que las formas, las maneras, las respuestas sí, no son de la misma forma que sucedieron hace 15 años. sí. Yo platicaba creo que con César y con alguna banda de aquí que les decía, hace 2 semanas, 3 semanas, voy a un centro de rehabilitación. Ajá. Yo trabajo ahí y veo entre los chicos, yo no me había dado cuenta, y entre los chicos que estaba ahí, veo a uno, no sé por qué, pero yo tengo una memoria así como que un poquito quisquillosa, y cuando lo veo me sorprendió muchísimo. Yo a él me acuerdo de su nombre, me acuerdo de su apellido, me acuerdo de por dónde decía que vivía, me acuerdo de su consumo. Yo lo conocí a él hace 12, 13 años en la Quinta Santa María. Y hoy no es nada de lo que yo un día vi. Sí te creo. Esto a mí me hace pensar muchas cosas, con una perspectiva diferente. ¿Por qué? Porque hace años a mí me dijeron, mira, si tú tomas, si tú te drogas, puedes acabar en la cárcel, puedes lo que tú quieras. Que me puede ir mal, que puedo perder a Sí. mi familia, me voy a quedar solo. Sí, todas esas yo dije, no, yo no soy pendejo. Así con esas palabras. Pero el día de hoy, desde una perspectiva diferente, viendo a una persona con la cual yo pude tener una conversación igual de fluida que contigo, Ujú. que el día de hoy ya no la puedo tener. Que el día de hoy ya lo veo, con formas, con manías, con cosas que no son propias de una persona que está viviendo y transitando esta realidad. Sí, sí, de hecho yo he llegado a pensar, y mi papá ha estado en muchos grupos. Ahorita, hace un par de semanas, se acaba de meter otro grupo. La verdad es que la expectativa que tengo es que no dure en ese grupo porque así ha pasado este último año. Estuvo en un centro, sé que se estuvo saliendo y y no, bueno, es muy triste, es muy triste. Y esa parte. ¿Qué te gustaría poder hacer por él? Eh, yo me doy por bien servido con que deje de consumir, ¿sabes? Porque sé que, eh, aunque él no lo quiera aceptar, yo sé que no es una piedra la que él dice no. Yo sé que es una, dos. Te comento, yo dejé de verlo unos 2, 3 años. Y eso ya te estoy hablando a temas más recientes. Yo dejé de verlo 2, 3 años y él se logra comunicar con nosotros. Se comunicó a través de otra persona que tenía un local. Ahí me entero que está viviendo en la zona de Magdalena Contreras. Y pues como queriendo contactarse con nosotros, ¿no? Ya tengo un buen rato que no sé de ustedes. Pues ven, acércate, pa, ¿no? Ven a vernos, ¿no? No, no se quiso acercar. Pues me hizo bastante extraño, ¿no? ¿Dónde estás? Vamos a verte, ¿no? Ahí vamos mi hermana y yo hasta allá, nos quedaba bastante lejos de donde vivimos. Y cuando llegamos, mi hermana llegó primero. El primer mensaje que yo recibo de mi hermana es, prepárate, hermano,
porque mi papá está en situación de calle ya. Esa es la última instancia, de las últimas instancias que mi papá tocó. Yo recuerdo haber llegado, ni siquiera lo reconocía. Llegué, estaba ahí cerca de una tienda y lo estaba buscando con la vista. Y cuando yo lo vi, de verdad que dudé que este era mi papá. Flaco, tatuado, mugroso, barbudo, con arete. Eso es bien impactante de verlo, ¿sabes? Estaba tomado. Estaba tomado esa vez. Y lo único que quise en ese momento, y lo tengo bien identificado, es, ya no te drogues. ¿Sabes? Ya ni siquiera es en ese momento de verlo así, platica conmigo, ¿no? Y llévame a comer algo. Ya no te drogues. ¿Sabes? Me gustaría que lo comentaran y yo lo viví por mi papá. El consumir drogas, yo creo que esa es la consecuencia final. Y es una vida bien triste para ustedes. Yo lo veo en su mirada. Yo esa vez platicamos ahí, nos acercamos en un parque y platiqué con mi papá y la inmensa tristeza que él sentía. Él estaba llorando, ¿no? ¿Sabes? Yo me acuerdo que todavía traía un reloj roto, tirado y me lo da y me dice, toma, hijo. ¿Sabes? O sea, son cosas bien tristes. Y yo recuerdo haberlo visto y dije, ¿qué te pasó? ¿Sabes? 2 años lo dejamos de ver y ya estaba en la calle. Ahí fue cuando, dentro de todas las cosas que me platicó, yo entendí que ya no había mucho que hacer por él, por muchas ideas que él me platicó, ¿no? Y por lo que él defendía, que estaba bien estar en la calle. ¿Sabes? Por lo que él defendía, que estaba bien drogarse, ¿no? Por lo que él defendía, que estaba bien lo que él estaba haciendo. Yo me acuerdo que ese día yo hasta le mandé mensaje a mi hermana, oye, ¿sabes qué? Vámonos, no hay nada que hacer. ¿Sabes? Es un dolor increíble. Y yo recuerdo que yo estaba ya más resignado, mi hermana platicó con él y, y mi papá recuerdo que además nos dijo, denme nada más por una pila, me la fumo aquí con ustedes, imagínate, si ya nada más una, ya me voy con ustedes. Eso es bien triste verlo. ¿Qué pensabas? En una persona. ¿Qué pensaste cuando te dijo eso? Y pues es que yo me sentía muy triste, pero ya no tanto por mí. O sea, ver a mi papá así es bien triste. ¿Sabes? O sea, 30, 40 pesos para una. No. Afortunadamente ese día no lo pudimos llevar. Recorrimos ahí la ciudad. Es bien complicado subirlo al Uber en el estado en el que iba. Llegar al toxicológico iba bien agresivo. Le pegó a un doctor. Llevarlo al centro de rehabilitación. No. Llegó en muy, muy mal estado. Eso pasó tal vez hace como un año más o menos. Y de verdad, yo lo único que deseo en este momento, no pido nada, pero que deje de consumir. Porque yo me he dado cuenta cómo son ustedes. Una vez que consumen, nadie los detiene. Y son capaces de robar, de engañar, de asaltar, de hacer lo que sea por una dosis más, ¿no? Y eso es bien, bien complicado, ¿no? Hablando en los términos que maneja Alcohólicos Anónimos, habla de perversidad. Y la perversidad tiene que ver, desde mi particular opinión, con esta parte donde te imposibilita de darte cuenta del dolor de las personas que más te aman. Sí. Escucho tu testimonio y es un niño que sigue en esa constante búsqueda de su padre. Es correcto. Veo... Y es que es como yo decía, a veces es complicado porque ustedes tienen muchas, como personas drogadictas, ustedes tienen muchas capacidades. Yo te puedo decir que mi papá sabe dar consejos. O sea, mi papá, dentro de todo la drogadicción o alcoholismo que tiene, es la única persona, y yo creo que por eso lo sigo buscando, que en algún momento me llegó a preguntar esporádicamente, oye, hijo, ¿cómo estás, no? ¿Quién es ese de repente, no? Y yo creo que por esas intermitencias que él tuvo, hoy seguimos, ¿no? Tal vez en búsqueda de que él pudiera recuperar ese papá que pudo haber sido, ¿no? En aquellos pequeños lapsos de lucidez que él tuvo. Justamente esa intermitencia
provoca esa constante búsqueda, ¿no? La mayoría de personas busca o buscamos. Personas, no estoy hablando de adictos, estoy hablando de personas. La mayoría de personas buscamos lo que no tenemos. Sí. Y entonces, si tenemos o si queremos esta parte de posibilidad, yo quiero decirte algo y es muy a manera personal. Yo me llegué a desalentar de estar dentro de los centros de tratamiento. Fueron muchas veces. Sí. Yo llegué a creer que únicamente estando muerto iba a poder dejar de consumir. Y tocaste un punto que para mí es así bien complicado, porque cuando yo viví en la calle, después de haber vivido en X lugar o haber hecho cosas, de haber logrado, de haber pasado por situaciones, y un día yo descubro que yo no quería regresar a mi casa por la culpa que yo sentía. La culpa que yo sentía era que un día alguien me iba a tener que preguntar, ¿qué pasó? ¿Por qué te drogaste, güey? O sea, yo estuve años sin consumir y después de acabar en la calle y decir, ¿qué pasó? La pregunta que nunca nadie, ningún adicto yo he encontrado que pueda decir, yo me drogué por esto, y que tenga una base sólida y que diga, puta, a mí mi padrino, la primer guía que yo tuve importante, me dijo, ¿por qué? Porque te dejó tu vieja. Pues, güey, tomando o drogando te va a regresar. Pide otro pomo, pide otra piedra. Pero si no, pues deja de tener sentido. Me hacía seguir estando en la calle. Me hacía seguir buscando más consumo. Porque entonces en el consumo la culpa se mitigaba un poco. Y al no sentir culpa, pues ya puedo seguir vivo. Medianamente vivo. Sí, en el soliloquio, sí, en el hablar solo, sí, en el andar juntando botellas de plástico para comprar un tonalla, sí, pero también con el vago recuerdo de que tuve un día una familia. Pero fíjate que yo sí me he preguntado, o sea, en esos lapsos, o sea, no viene a la mente, oye, mi hijo ya me vino a buscar, me vio golpeado, me vio tomado, me vio en situaciones vergonzosas. No hay ese pensamiento de, oye, mira, otra vez ya viene por mí. Sí, te voy a decir desde mi experiencia, ¿eh? Sí, sí existe. Sí, yo llegué a ver a mi papá que venía y yo decía, madre, me va a volver a decir. Pero también había una parte de mí que decía, pero ya vienen al menos 5 taquitos. Esto lo platiqué un día y con mucha emoción, porque ya en esta temporada, un día me fui a comer una gordita. Y en el mercado en el que yo comí esa gordita, yo recordé a mi papá yendo con este señor de este negocio a decirle, si un día viene mi chavo a pedirte de comer, dale de comer, yo te lo pago. Porque no me pueden dejar 10 pesos. Así es. 10 pesos. Así es. Yo entiendo eso. No me podían dejar, así como decir, aquí hay 1 kilo de arroz y 1 kilo de frijol. Los mismos que yo me llevaba para cambiarlos, para venderlos. ¿Cuánto cuesta el frijol en la tienda? 30 pesos. Deme 20. Eso, Así. ¿cómo son ágiles esa parte? Oye, préstame 100 porque debo 200. Pero si quieres, dame 80. Son muy Y nada más me debes 20 para que me completes los 100. Pero es vengo mañana. O sea. No, o sea, eso yo lo he visto también. En estos últimos tiempos yo me he limitado, siento feo también, pero me he limitado con mi papá a decir, ¿sabes qué? Dinero no te doy. ¿Sabes? Dinero no te puedo dar. Y sientes feo porque no sabes en qué momento si los quiere para él o en algún momento tiene 100 pesos y decide usarlos para consumir Esa era la que me decía mi papá. Yo sé que si yo te doy dinero, tú te vas a ir a drogar. Yo sé que no te puedo llevar a la casa, porque ahí esa pelea, esa pugna estaba entre mi mamá y mi papá. Mi papá decía, no le cierres la puerta. Mi mamá decía, él no puede estar aquí mientras se drogue. Y entonces empezó a haber conflictos entre ellos, originados por mi adicción. Sí. Y que muchas veces yo me llené la trompa de decir, es que yo no le hago daño a nadie. En esos momentos, te voy a decir muy sinceramente mi experiencia. Había una fogata, había otros 4 o 5 vatos que vivíamos en la calle de Gordón Puente, y había ocasiones que alguien platicaba cómo había sido su familia.
de dónde venían. Había un vato que decía que venía de Veracruz. Y te lo juro, muy adentro de mí, yo decía, es que estos güeyes sí, o sea, sí, no es como de que merezcan o de que tengan que estar en la calle, pero su vida fue en la calle. Yo no, a mí me, o sea, yo se lo platico al César, yo iba al kinder Juan Dieguito y tenía mi escudito aquí, y ayer, antier, saqué unas fotos y me conmovió con un chingo de tristeza, ¿no? Tuve educación. Capacidades, tú lo has mencionado hoy como 5 veces. Sí, capacidades por encima de la media general en cuanto a la inteligencia, en cuanto a las habilidades, en cuanto a la adaptación. Sin embargo, tú me dices ahorita, no te llega el pensamiento, es como pensar que un diabético puede decir, güey, es que ya sé que mi padecimiento es la resistencia a la insulina que no provoca porque mi páncreas está así. Y si yo lo conozco, por el solo hecho de saber dónde está la avería en mi páncreas, ya lo voy a segregar. No funciona así. Es un tema como enfermedad, que estás limitado a no llegar a más, a no poder tener esta parte donde yo te puedo demostrar con sinceridad quién soy y qué siento por ti. Hoy, antes de poder culminar con esta gran charla, hemos tenido aquí muchos adictos, hemos tenido gente que nos ha regalado su historia, que nos ha platicado un poquito de la perspectiva como familia. Y seguramente lo has visto. A varios de los invitados les hemos dicho, seguramente este video, dentro de 1 año o 2, tú lo vas a ver. Y eso sería algo fantástico, algo muy chingón. Hoy, contigo, lo voy a mover un poquito. Y me gustaría que, con toda la valía, con toda la valentía de la que tú puedas hacer acopio, si tú supieras que un día tu papá va a estar viendo este video, ¿qué le pudieras decir? Con lo que tienes al día de hoy. Pues que nos hizo mucha falta. Sabes que nos hizo mucha falta y que esa alegría que yo pude ver que él tenía adentro hubiera sido bienvenida de mi lado. Que, que esperábamos un par de palabras y que pues ir en un trayecto solo es muy complicado. Que hubiera hecho o nos hubiera ayudado bastante. Al menos nos hubiera acompañado un poco. ¿Sabes? Y que al día de hoy ya me bastaría, me haría sentir bien, ya que ya no consumiera, que ya no se drogara y verlo ahí bien, recuperado, ya no emocionalmente, físicamente, verlo bien, ¿sabes? Eso le diría. De verdad, yo agradezco mucho tu valentía, agradezco mucho la fuerza con la que tú hoy vienes y te plantas enfrente de un adicto a platicar el dolor que provoca la ausencia, el dolor que provoca la adicción. Hoy, para toda la gente que está viendo el podcast, seguramente hay mucha gente que cree que no está pasando nada. Hay gente que yo conozco que le ha dicho a sus hijos, tu papá se fue a trabajar. Mamá está en la escuela. Y yo he visto aquí los días domingos que viene familia, que vienen niños y que lloran amarga y cruelmente diciendo yo me quiero quedar con mi mamá o yo me quiero quedar con mi papá. Hoy lo que tú vienes a hacer con toda la gente que nos sigue, con todos los pinches adictos culeros que hemos sido, y me formo hasta adelante, es a venir a darnos un par de cachetadas para decirnos, se sufre como hijo, se sufre como familia, se ven cosas dolorosas. Sí. Y sobre todo, tú levantaste la mano. Tú nos dijiste, creo que tengo algo que merece ser escuchado. Sí, cuesta trabajo profundizar un poco, pero sí es importante, ¿no? Que vean o sea, entiendo que ustedes sufren, pero uno como familiar, pues se la pasa muy mal. Hoy así,
me gustaría decirte, con la experiencia que yo tengo, ojalá en algún momento tu papá pueda dejar de consumir. Yo me desesperancé o yo me desesperé, yo perdí muchas, muchas cosas. Y hubo un día en el que alguien me dijo, vas a lograrlo. No fue alguien de mi familia y no lo digo a manera de reclamo ni nada por el estilo. Pero hubo mucha gente que me dijo, no lo vas a poder hacer. Hubo mucha gente que así como tú, muy seguramente se hubiese conformado solamente con que dejara de consumir. Cuando se llega a ese punto es muy, pienso yo, es muy triste. Sí. Que tu única aspiración sea solo no drogarte. O sea, güey, si quieres no trabajes, pero nada más no te drogues. Si quieres no hagas, pero nada más no consumas, güey. Hace años yo escuché por primera vez en una junta que decían, ¿quién desea explicar un milagro? Solamente un loco. El próximo domingo, en las iglesias a las que muchos de nosotros asistimos, se leerá un fragmento de la Biblia donde se puede hablar donde Jesús fue tentado por el diablo. Y dentro de las cosas que se leían en esa ocasión decían, id y contad lo que habéis visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y se anuncia la buena nueva. Hoy, después de estar algunos años en Alcohólicos Anónimos, puedo decirte, los ciegos ven, los sordos oyen, los cojos andan y los leprosos quedan limpios. Alcohólicos Anónimos da resultados para la gente que quiere. Hoy, entre tantos intentos, ojalá que tu papá un día tenga la oportunidad de ver este video. Me gustaría. Ojalá un día para toda la gente de otros centros de rehabilitación. Hay gente que me ha dicho, oye, nosotros les ponemos una vez a la semana el podcast y cosas de ese estilo. Digo, qué chingón. Ojalá un día eso pueda suceder. Y cualquier cosa, ojalá que tengas tú la certeza y la confianza que puedes contar con nosotros. Sí, para toda la banda, muchísimas gracias. No sé si quieras dejar un mensaje final para las familias que el día de hoy están lidiando con eso. Híjole, se necesita mucha paciencia también. Yo he sido muy paciente y sigo siendo paciente por años. Me quedo con eso. Muchísimas gracias, Daniel. De verdad, agradezco mucho, mucho, mucho tu valor, tu resiliencia, tu tenacidad para mantenerte de pie. Muchísimas gracias a toda la banda y hasta la próxima.